Muchas gracias. Quiero darle gracias a las personas, sobre todo que se dieron el tiempo de venir aquí como siempre, y a los que nos ven por el canal de YouTube. Para mí es muy importante, y yo creo que a lo largo de los estudios que vamos viendo, yo creo que nos vamos dando cuenta que si estamos hoy aquí, que si hacemos el esfuerzo de venir aquí, porque tenemos que reconocer que hay que combatir a veces con los tiempos, con el cansancio, con actividades incluso que muchas veces nos pueden surgir, pero el hecho de vencer todo eso nos está dando la bendición de recibir una unción por parte de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros logramos ser fieles y vencernos a nosotros mismos, Dios reconocerá cada uno de esos esfuerzos y entonces seremos bendecidos. ¿Sí? Cuando nos dejamos vencer por alguna de estas situaciones, automáticamente las personas empiezan a quererse justificar. O queremos justificarnos ante la sociedad, ante la iglesia, y no está mal si faltan. En ocasiones vuelvo a repetir, que son por cosas que no están en nuestro control. Pero, en definitiva, si estamos aquí es porque hacemos un esfuerzo de vencernos primero a nosotros mismos para venir y darle reconocimiento al Señor, y darle la gloria y la honra. ¿Ok? Bien, como les decía al inicio, pues vamos a tratar de entender un poquito más la perspectiva y la visión del Señor cuando estamos en crisis. Porque mientras estamos todos tranquilos es bien fácil decir, ay no, Dios está conmigo, gloria a Dios, andamos con una sonrisota por allá, y andamos con una muy buena actitud por acá, y cuando vemos a un hermano en necesidad o a un conocido en necesidad, lo primero que se nos viene a la mente es empezarlo a juzgar y decirles que no has de estar haciendo lo que Dios te pidió. O muy probablemente Dios te está queriendo decir algo y no estás poniendo atención, y entonces nos volvemos unos expertos en cómo hacer sentir mal a las personas, diciéndoles lo que nosotros pensamos que tendrían que hacer. Pero ¿qué pasa cuando se voltea la tortilla? ¿Qué pasa cuando nosotros, aún a pesar de que andamos en el camino del Señor y que pregonamos, que amamos a Dios y que entendemos el mensaje y que entendemos las situaciones que vivimos, entramos en una situación de crisis? Conozco a más de un cristiano ya fuerte en el Señor, crecido en el Señor, que se doblega. Y entonces ya andan queriendo buscar al hermano, quiero platicar con usted, es que me está pasando esto. Para eso estamos, ¿verdad? Para escuchar las necesidades de cada uno, para atenderlos y, ¿por qué no?, apoyarlos en un momento determinado. Pero entonces ya no basta con que yo hable con el hermano. También en la medida de lo posible quiero que la hermana me escuche. Hermana, quiero platicar con usted, ojalá tenga tiempo. Y entonces andamos a todo el mundo contándole nuestras dolencias, nuestro sentir. Y entonces ya usamos frases como, es que yo no sé qué ha pasado, si yo estaba muy bien, amo a Dios, no sé por qué me pasan estas cosas. Siempre la amnesia, ¿verdad? No sé por qué me pasan estas cosas. Si yo oro todos los días, hermano. Si yo leo la Biblia todos los días, hermano. ¿Sí? ¿Dónde estamos poniendo? ¿De quién estamos, verdad? ¿Dónde? Entonces, vuelvo a repetir, y ahí andamos. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a empezar. ¿Qué nos dice la palabra cuando el Señor nos da la recomendación de que ayunemos? Alguien recuerda muy importante que dice, cuando estés en ayunas, no seas como los hipócritas. Lávate la cara, pon tu mejor aspecto y no lo andes pregonando. Ayunas, abstinencia, igual a incomodidad, sufrimiento. Imagínense aquellos que están acostumbrados a almorzar y que tengan que ayunar, porque los que no almorzamos decimos, una ayunada en la mañana no pasa nada. Pero los que están acostumbrados a hacer del desayuno o del almuerzo
su alimento más importante del día, es en el que tienen que agarrar toda la fuerza. Ponlos a ayunar. Van a dar un chilladero de tripas y dolor de estómago, dolor de cabeza. Y entonces tomamos esa actitud. No sé ni qué estoy haciendo. ¿Qué te dice el Señor? Dibuje en su cara un rostro, como decía aquel persona que dirigía un programa que se llamaba hace muchos años para los muy jóvenes, lo llegamos a ver ya en internet, XC tú, ¿no? Sonríe, la fuerza estará contigo. El Señor nos pide que pongamos el mejor esfuerzo. ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué el Señor nos exige que pongamos nuestra mejor cara? Ahí les va otra. El Señor nos pide que cuando demos, cuando en nuestro corazón se disponga una cantidad, la demos. Dice la palabra que Dios ama al Dador alegre. al dador alegre. Pero hay muchos que dicen, híjole, tengo que dar. ¿Cuánto voy a dar? El Señor te dice que des conforme lo que se propuso, se dispuso en tu corazón, pero con la mejor de las actitudes. Ahora sí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes por qué creen que sea? Y tiene una explicación muy sencilla. Porque lo haces porque quieres, no porque te está obligando. Una. Otra. Pues porque él de por sí ya sabe cómo está la situación, ¿no? Y luego que hagamos cosas y luego con nuestra carota, pues. Porque tal vez quiere de alguna manera que permanezca tu privacidad, tu comunión directamente con Él, es decir, en lo íntimo, en lo privado, nada más tú con Él, que tú sepas eso y que nadie más, no sé, sepa o conozca que tú estás en un tiempo con Él. Es que si somos humildes, eso va a pasar, como dice el hermano. O sea, tenemos que ser humildes. La gente humilde no anda pregonando todo lo que hace por ahí. O sea, se queda calladito, hace lo que tiene que hacer y hasta ahí. Todo eso, dicen por ahí, está bien, tienen toda la razón, se les dicen por ahí, es básicamente lo que estaban diciendo y se las compro, está bien, pero vuelvo a repetir por qué es puntual el Señor en decirnos, pongan su mejor cara. Y eso es básicamente, les digo, es algo bien sencillo, gente va a decir, ay, pero ¿por qué? ¿A cuántos nos ha tocado que cuando mandamos a los hijos a hacer algo le decimos, y rapidito y de buen modo? Dos cosas simplemente. Recordemos que los seres humanos somos seres de hábitos. Si nos acostumbramos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo, y después lo vamos a hacer habitualmente, rutinariamente y bien. ¿Por qué nos pide que pongamos nuestra mejor sonrisa? ¿Nosotros qué somos para el mundo, mis hermanos? Luz. Un ejemplo. Y Dios nos pide que seamos un ejemplo para los demás. ¿Cómo? Haciendo lo que Él nos pide de la mejor manera. ¿Sí? ¿Por qué estamos tocando estos puntos? Porque volvemos al punto. Esa mejor manera y esa mejor actitud cuando estamos en crisis se olvida. Andamos incluso hasta de malas. Yo ahorita tengo una necesidad y el hermanito se me acerca para preguntarme algo. Incluso también él trae una necesidad y yo ahorita la verdad no tengo para atenderte ni cabeza ni quiero. Ve con el pastor o ve con el otro hermano, pero ahorita la verdad no te puedo atender. Yo también tengo mis problemas. Pues ya la bonita actitud del hermano que siempre está, no, gloria a Dios, cuando está de buenas, ya cambió. Y desgraciadamente hay muchos así. Vamos a entrar en contexto para poder entender un poquito mejor de lo que estoy hablando. Si me pueden apoyar, por favor, con la lectura de Primera de Samuel, el capítulo 22. Si lo podemos leer del 22 al 8 al 9, no pasa nada, hermanita. Así, de corrido. Amén. Ponemos atención a lo que nos está diciendo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas. Os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitub. Amén. Vamos entendiendo en esa primera historia que David ya venía en la parte de la persecución del rey Saúl. Y entonces nos dice la palabra del Señor, nos narra que David entra a una cueva en un lugar, o una cueva conocida como la cueva de Adulam. Entonces dice que en esa cueva se encuentran otras 400 personas más. Y dice y describe la palabra que eran personas con deudas. Muy probablemente al decir deudas se está refiriendo a ladrones, asesinos, violadores, afligidos también dice la palabra. Pero vamos conociendo un poquito más de lo que estamos viendo en el contexto. Pues puedes apoyar con la lectura de 1 Samuel 24, igual del 1 al 12 más o menos, por favor. Anita, ¿nos puedes apoyar a buscar el Salmo 57 y el Salmo 142? Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás,
David inclinó su rostro a tierra e hizo referencia. ¿9 dijiste? 12. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Amén. Lo último, señores. Véngame de ti. Jehová. Amén. Amén. Qué difícil, qué tremendo debe de ser para alguien que nos sentimos acorralados, que muchas veces nos sentimos humillados, pisoteados, cuando en el trabajo, en nuestros lugares de trabajo, a veces no nos tratan como quisiéramos, ¿no? O como sentimos que nos deben de tratar. Lo primero que pensamos es que no me valoran. Y pues si no me valoran aquí, pues saben que voy a dar las gracias y me voy a ir a buscar otro trabajo en donde sí me valoran. Todos conocemos y entendemos que es conocido David porque de boca del Señor dijo que David era un hombre conforme a qué, perdón, En su corazón. a su corazón. David es un ejemplo claro. Olvidémonos ahorita en el final del libro de la historia donde se habla de David o se narra de David, lo que David hacía, y que al final todos coincidimos y concluimos en que David falló. Claro que falló. ¿Por qué? Porque era humano, porque era un ser humano de naturaleza pecaminosa finalmente. Pero algo aquí que debemos de entender y que el Señor siempre nos ha querido mostrar y poner, porque no como ejemplo a David, es porque David siempre fue un hombre conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Siempre hizo lo que Dios le pedía. Y aquí entramos ya en contexto, porque recordemos que en el inicio de la lectura dice que David tuvo oportunidad de tomar la vida de Saúl y no lo hizo. Y aquí quiero hacer un énfasis, mis hermanos, en la realidad que muchos tenemos por confundir lo que Dios nos dice. ¿A qué te refieres, hermano? Les voy a aclarar el mejor punto, y si no me ayudaras a distraer a las personas, Kailani, estaría genial, hija, porque estoy hablando de algo bien importante que necesito que se acentúe. Muchas veces nosotros, siendo alineados al corazón de Dios, decimos, es que el Señor me dijo, es que el Señor habló conmigo por un sueño, o muy probablemente vino una persona y me lo confirmó. Alguien que ha leído este libro, no quiero que sea exacto, aproximado, ¿cuántas veces tuvo David la oportunidad de tomar la vida de Saúl? 3, vamos a decir, muy importantes, donde lo tuvo así, donde pudo haberlo tomado. Mis hermanos, en el relato que estaba hablando, dice que sus hombres le decían, ahí está ya, dale. Y David se acercó con la intención de hacerlo, pero estando ahí, dice la palabra, se arrepintió. Previo a esto, leímos en el artículo anterior que el Señor ya le había prometido a David que le entregaría a su enemigo, ¿en dónde? En sus manos. Mis hermanos, yo no veo en ninguno de los versículos que estamos leyendo que el Señor le confirmara, este es el momento, toma la vida de tu enemigo. No. ¿Se dan cuenta cómo David fue estirando la liga, pero muchos creyentes en la fe, muchos que ya confiamos en el Señor, cometemos el error de decir, no, es que el Señor ya me lo mostró. El Señor acaba de orar porque yo me puse a orar y me dijo esto. Y entonces si el Señor me lo dijo, así es.
Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿qué pasó? Si el Señor ya le había prometido que se lo iba a entregar. O la pregunta sería, David se equivocó y el Señor dijo, ay, David, bueno, ahí va otra vez. No, oye, David, bueno, ¿qué está pasando contigo? Ahí te va de nuevo. ¿Verdad que no? Leímos y escuchamos al final del versículo que David le dijo a Saúl, véngueme el Señor de ti. Mis hermanos, aquí una de las cosas muy importantes que debemos de entender es que nosotros al final del día, aunque el Señor nos esté mostrando las cosas, no las vamos a hacer a nuestra manera, y de eso estamos hablando. No vamos a hacer las cosas a nuestra manera, a la manera de Dios. Por mucho que nos cueste entenderlo y aceptarlo. Va a ser a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Ojo. De esta parte entendemos una serie de verdades espirituales, pero también de verdades físicas. Punto número 1 dice que cuando David huyó y se refugió en la cueva de Adulán, mis hermanos, físicamente estaba huyendo. Físicamente fue y se refugió en una cueva. Mis hermanos, espiritualmente él buscó estar refugiado en Dios. Porque él se apartó de todas las malas influencias y buscó primero estar ¿con quién? Con Dios. Recordemos que desde muy joven y desde muy pequeño él tenía una comunión constante con Dios. ¿Cierto? Ya no hay necesidad de recordar quién era David. ¿Cuántos podemos presumir que tenemos esa comunión con Dios? Si lo primero, y se los acaba de decir ahorita, al inicio de todo esto, si lo primero que hacemos, que es que cuando entramos en un momento de crisis, lo primero que hacemos es, híjole, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de ir directamente a la fuente y decirle, Señor, ¿qué necesitas tú de mí? Porque el momento que entramos en una crisis, señores, entiéndanlo sí o sí, el Señor nos está llamando la atención, quiere que prestemos atención, y hay una razón. Habrá quien diga, no, es que muy probablemente porque hiciste algo. No, tranquilos. El Señor necesita llamar nuestra atención. ¿Para qué? Para que inmediato nos alineemos con Él. Digamos, Señor, te busco a ti, vengo a ti. No, pastor, es que lo vine a ver, es que fíjese, hermanita, fíjese. No me vuelvo arriba, porque ya conocemos, ¿verdad? Cuando nuestra actitud no está alineada con el Señor, ¿ok? Entonces, ¿a quién tengo que recurrir primeramente? A Dios, señores. ¿Por qué? Porque Dios está presentando una oportunidad. Fíjense muy bien, cuando entramos en crisis, ya vayámoslo entendiendo, no es porque otra vez es que el Señor le va a dar sus peores batallas a sus mejores guerreros. Tranquilos. O sea, el Señor lo que está queriendo es llamar mi atención. Viene una oportunidad de aprendizaje, un aprendizaje nuevo que Dios quiere que tenga, pero también viene una oportunidad donde el Señor me va a bendecir si soy obediente y fiel. Y muchos dirán, no, otra vez, pero tranquilo, hay una razón. Pero entonces aprendamos a no buscar la ayuda en que a lo mejor se trata del vulgar y cochino dinero. Pero a lo mejor el hermano me puede ayudar. Pero antes de que vaya y le pregunte al hermano, ¿por qué no mejor voy y le pregunto a papá? No corramos a ver cómo lo resolvemos. Se dan cuenta que es muy diferente ir a la fuente y decir, papá, ¿qué necesitas? Le está pasando esto, te le ayudo a Dios, y a vos se le olvidó, ¿no? Y, hermano, préstale un poquito al Señor, porque al ratito me lo recupera, ¿no? Es que como que se le olvidó, yo creo que se le bloqueó su página de Space, no me depositó, ¿no? Tranquilos. Dice, él busca primero encontrarse a Dios, y lo siguiente que me encanta es, él llega y así, yo me voy a refugiar aquí, necesito un tiempo con mi Dios, y pácatelas, en la cueva habían otros 400 que andaban peor que él. Y dice la palabra, y lo hicieron su líder. Qué tremendo, ¿no? O sea, traes tus broncas también, pero agarra la una, nosotros también tenemos una.
y es entendible. Él ha tenido comunión con Dios. Ellos no. Ellos no conocen con quién se tienen que acercar. Ellos son la razón por la cual David llegó a ese lugar. Y él no lo sabía, pero Dios sí. Pero como Dios sabía que David lo iba a buscar primero a él, ahí estaba la primera oportunidad. Ahí estaba lo que Dios le tenía preparado a David. Había una promesa, pero esa promesa le dijo: mi chavo, aguanta, porque primero necesito que atiendas esto. Va poniendo chido, va poniendo interesante. En momentos de angustia, aunque estaba físicamente escondido en una cueva, su confianza y esperanza estaban puestas en Dios, como refleja en los salmos escritos durante el tiempo de esa cueva. Salmos 57 y 142. ¿Qué dicen, Anita? No todo, nada más la mitad de cada uno. 142. Sí. ¿Cuál primero? 57. Uh-huh. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Ahora sí, el 142. Adelante, mi amiga. Alcanzamos a leer en este primer versículo algo bien importante. Yo espero que sí lo notaron. No recurriendo a nadie, David única y exclusivamente está hablando de Dios y lo está alabando, reconociendo y exaltando. 3 puntos que desgraciadamente se nos llegan a olvidar aún a los cristianos maduros. Darle la alabanza a Dios, darle el reconocimiento a Dios y llevarle a Él nuestras necesidades, porque es el único capaz de suplir. Alabanza, reconocimiento, ¿y qué más? ¿Y la honra a Dios? Miren, mis hermanos, aquí hay temas muy delicados, como que de niño yo pude ser abusado o golpeado. Yo pude haber sido incluso por algún familiar abusado sexualmente. No cuenta y no vale que yo hoy a mis 50 y tantos años, 40 y tantos años, me siga quejando de algo que ya pasó, que no estuvo en mis manos controlar. Dios sabe por qué. Pero es una prueba que Dios pone en mi camino para que yo pueda ser una mejor persona y una persona diferente. Y las promesas de Dios, quien confía en Dios, no van a regresar vacías. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo hasta aquí? Amén. Que las promesas de Dios no regresan jamás vacías. ¿Cierto? Vamos entendiendo ahorita más o menos y metiéndonos en esta parte de las crisis. ¿Qué dice el 142? Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Amén. Está bien. Muy importante que entendamos que en tiempo de crisis no debemos acudir ni al psicólogo, ni al pastor, ni a la hermana, ni
ni al hermanito con el que me llevo bien, sino directamente y primeramente con Dios. Hay una razón. ¿Cuántos han escuchado aquella parte en donde muchas personas, incluso creyentes, dicen, es que habla con Dios, reclámale a Dios, exígele a Dios una respuesta? ¿Los han escuchado? ¿Han escuchado a gente que dice eso? Sí. Ahora, ¿escucharon el último salmo? ¿Qué decía al principio? Clamé a ti, me acerqué a ti. Mis hermanos, una cosa es que le exijan una contestación a Dios, y otra es que seamos muy honestos con Él y hablemos como lo sintamos. ¿Por qué creen que Dios nos pide que cuando queramos entrar en comunión con Él, lo hagamos en dónde? En un lugar. En nuestro lugar privado. Porque ahí puedo ser, dice una alabanza, porque ahí puedo ser como soy realmente contigo. Porque ahí yo puedo gritar, porque ahí yo me puedo quebrantar, porque ahí yo puedo de alguna manera decirle, Señor, ¿por qué a mí? El Señor quiere que me desahogue, pero con Él. No con el pastor, no con la hermana, con Él. Y entonces Él tendrá una respuesta a mi vida para lo que me está pasando. Él va a venir y me va a contestar la razón. Yo le puedo ir y poner la cara y decirle, Señor, ¿por qué te llevaste a mi hermano? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me pasó esto de pequeña? Y hay una razón. Pero si no vamos y le preguntamos, ¿cómo carambas vamos a saber? Pero ahí vamos a estar entonces afectándole la vida a los demás, porque esa es una realidad. O sea, yo ya estoy hecho una pelota, he hecho camotes en mi vida y de paso me voy a llevar al que se me atraviese. Porque así quiero estar y entonces estoy de malas con la vida y entonces estoy de malas y nunca voy a estar poder bien ni con mi familia ni con mi pareja porque no he tenido el valor de ir y no confrontar a Dios, sino de ir, presentarme delante de Dios y preguntarle el por qué. Y mis hermanos, para los que somos maduros en la palabra, sabremos que siempre regresará una respuesta por parte de Dios. Amén. Nada fue hecho en vano, nada fue al azar. Dios tiene una razón de por qué las cosas. Y dice la bendita palabra, no se mueve ni la hoja de un árbol, sino es su voluntad. Amén. La importancia de la comunión en tiempos de crisis, en la cueva David no estaba solo. Se le unieron alrededor de 400 hombres, volvemos a reiterar, que estaban en deuda, en amargura o con problemas. Y David se convirtió en su líder, mostrando incluso en medio de las pruebas cómo se puede influir positivamente en los demás y poder trabajar en equipo para superar las advertencias. Una y otra vez se los vuelvo a repetir, mis hermanos, cuando tengamos un problema que nos esté empezando a inquietar, no busquen al hermano, no busquen al pastor. Como consejo está bien, ¿sí? Pero yo les doy mi punto de vista. Háganlo después de que fueron y hablaron con Dios. Amén. Háganlo después de que ya fueron. A ver, Señor, ¿qué pasó? Y el que llegue con una actitud exigente, el Señor no va a hablar. Tenemos que llegar con una reverencia y decir, ¿qué pasó? Y vuelvo a repetir, muchas veces puede ser para nosotros algo fuerte, algo duro, pero hay algo que el Señor quiere mostrar. Indiscutiblemente cuando entremos en una etapa de crisis, vamos a entrar en un tiempo de aprender algo nuevo. Y eso lo vamos a ver ahorita al final. El tercer punto es la paciencia y el respeto hacia la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, la paciencia y el respeto hacia la voluntad de Dios. En primera de Samuel 24, la que nos hizo favor de leer el pastor, cuando Saúl entró en la cueva donde David estaba escondido, David tuvo la oportunidad de matarlo. Sin embargo, decidió no levantar su mano contra el ungido de Dios, demostrando respeto por la autoridad y paciencia en esperar el tiempo de Dios para que se cumpliera la promesa de su reinado. Mis hermanos, vuelvo a repetir, esta parte es bien difícil, porque si Dios ya le había prometido que le iba a entregar en mano a su adversario, a todos nos da de dar vueltas en la cabeza, pero si tuvo oportunidad de matarlo la primera vez. Ya la primera vez, si no mal recuerdo,
fue donde dice que lo agarró cuando él había entrado a hacer del baño, ¿no? O sea, vean, en una condición tan deplorable, tan vulnerable y tan incómoda para una persona, ¿cuántos esperamos el momento de que aquella persona que nos hace algo caiga en una situación muy similar, de burla, de escarnicio humano, ¿cómo se dice? Que sea escarnecido por la sociedad? ¿Cuántos esperamos que le caigan un montón de cosas encima para poder decir con toda la boca, decir, ¿ya ves? Dios te está castigando. ¿Cuántos esperamos ese tipo de situaciones? Y peor aún, todavía ni siquiera el pobre individuo acaba de tocar el fondo de su bronca cuando nosotros ya estamos cantando esa victoria, cuando ya estamos hablando. Y la diferencia de lo que hizo David fue, aunque el Señor le dijo, te voy a entregar a tu enemigo en mano, David fue lo suficientemente paciente para saber que esa no era la oportunidad. Y que la que siguió tampoco era la oportunidad. Y que vendría otra más y que tampoco esa era la oportunidad. Imagínense la presión de 400 hombres diciéndole a viva voz, mátalo ya, ahí está, dale, córtalo y de una vez, mira, con eso se van a acabar tus problemas. Y el otro en su mente pensando, híjole, pues sí, ¿verdad? El Señor me dijo. Sí, a lo mejor yo ya me equivoqué. No, es que sí, no, pues es que no puede haber falla. Yo ya hablé con Dios y Dios me dijo, yo te entregaré a tu enemigo en mano. Y la presión social de todas estas personas diciéndole a David, vas, hazlo. Es más, creo que por ahí uno que le dijo, ten mi espada, compadre, dale, ¿no? Y David, teniendo la paciencia de decir, a ver, aguanten. No es el momento de confrontar a su enemigo, de hablarle sumisamente, Señor, ¿por qué le haces caso a los que dicen que yo te quiero hacer daño? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué no conmigo? ¿Por qué no te acercas conmigo? ¿Cuántas veces hemos sido injustamente acusados por algo? Apariencias. Ah, es que yo vi que el hermano Juan estaba haciendo tal cosa. ¿No? A mí me llega a pasar de repente que estoy en el trabajo y estoy en una llamada y hay veces por el ruido o en ocasiones cuando está haciendo frío me meto en la camioneta y me pongo a hablar por teléfono. Ah, sí. Y ha llegado mi jefe en ese momento. Me ha coincidido que él llega y a lo mejor él dirá, se la pasa aquí hablando por teléfono, yo creo, ¿va? Nunca me ha comentado nada. Quiero pensar que porque él sabe que de alguna manera yo voy y me enfoco a hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde hacer. Entonces, si fueran otras personas, ¿qué dirían? Velo, y se esconde y se mete. Dice por ahí, única y exclusivamente son puntos de vista. Si hay una duda, voy con la fuente y le pregunto, oye, ¿qué está pasando? No doy por asentadas las cosas. ¿Sí me explicó? De esa misma manera tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y con el corazón bien dispuesto para poder hablar con Dios y decirle, Señor, si esto es lo que tú me dijiste, yo voy a esperar tu tiempo para que tu promesa se cumpla. No va a ser ni a mi tiempo ni a mi manera. Porque tú me hiciste una promesa y entonces yo doy por entendido que en cualquiera de esas oportunidades tiene que ser, ¿no? ¿Qué le estaba mostrando y en qué estaba preparando Dios a David en ese entonces? Paciencia. Tu tiempo llegará. Pero sé paciente. Y durante esa preparación y esa paciencia, señores, a lo mejor todavía no lo hemos visto, pero ¿qué aprendió David? Algo que no tenía. Él lidiaba con ovejas, peleó contra osos y contra leones. ¿Estamos de acuerdo? Él pastoreó ovejas, pero nunca había estado con personas difíciles. Nunca había dirigido a un grupo que dice la palabra de personas que tenían deudas, que estaban amargadas con la sociedad. Si aquí, en cuanto queremos hablar con dos personas y hacerles tratar de ver las cosas, ¿cómo terminamos? Ay, es que por más que les digo, ay, estos no entienden. Por más que les intento explicar, no me escuchan. Imagínense a 400 de ese tipo. 400, dice la palabra, y después se convirtieron en 600.
¿Qué le estaba mostrando el Señor a David? Paciencia. Que aprendiera, que escuchara. Lo estaba enseñando a mandar a gente difícil, a gobernar a gente difícil. Y conforme le vamos buscando, vamos encontrando muchas otras más virtudes que el Señor estaba preparando a David, cosas que en ese momento David no tenía. Entre ellas, su actitud sumisa a confiar en Dios. Porque aunque sabíamos de un David que lo amaba y que tenía una comunión con él, yo les puedo asegurar que todavía no aprendía esa parte de la paciencia. ¿Cierto? Liderazgo humilde y compasivo. Una de las cosas que en ese instante David estaba aprendiendo. David no se aprovechó de la vulnerabilidad de Saúl, sino que mostró misericordia y autocontrol, cosa que muchos carecemos del autocontrol. A mí en ocasiones incluso me llegan a decir, tal vez por mis expresiones que hago con el rostro, pero bueno, ya son expresiones que tengo. Mi papá las hacía, yo las heredé, y aquí se me arruga así, no, me dicen, es que tú andas como enojado. Y yo, no, si entendieran que luego me lastima el sol, y pues ya es el ceño lo que tengo así a veces, ¿no? Sí, a veces suelo gritar un poquito, pero es a veces. Muy poquito a veces. Entonces, Diana, no estoy de acuerdo. Y a veces cuentan unos chistes graciosos. Y a veces cuento unos chistes muy graciosos. Entonces, estaba David aprendiendo todo esto que Dios nos estaba mostrando. Y nosotros no tenemos a veces ese autocontrol que requerimos para en momentos tan difíciles estar serenos. Por eso ponen en los edificios, cuando hay incendio o cuando hay un sismo, una de las reglas es no corra y no empuje. Porque cuando uno empieza a sentir que está temblando, con permiso, y empiezas a meter a la viejita, y bueno, a la señora ya grande, y no importa que tenga sillas de ruedas, hasta la ayudas a avanzar más rápido. Con permisito, no hay autocontrol. En situaciones difíciles en donde nosotros tenemos que estar serenos para poder estar alineados con Dios y empezar a ver con Dios qué está pasando, no tenemos autocontrol. Automático, estamos desesperados y empezamos a ver a quién le hablamos, a quién le digo. Es que el pastor debe tener todas las respuestas. Y no. Luego a veces el pobre no sabe ni dónde tiene la cabeza. El hermano lo mismo, es que le voy a hablar al hermano. Sí, a veces no sabemos dónde tenemos la cabeza. A mí a veces yo les quedo de hablar y les digo, oye, nos hablamos en la semana, y luego ya pasó toda la semana y digo, no les hablé. Suele pasar. Somos humanos, lo dijo el pastor hace 8 días, somos falibles, o fue hace 15 días. Somos falibles. No es una excusa, pero es la realidad. ¿Sí? Fallamos. Dios no. Pero si empezamos a ejercitar lo que Dios nos pide de la paciencia y el autocontrol y acercarnos a Él, nos va a ir muy diferente. Amén. ¿Cierto? Sí, con la formación en tiempos de prueba, y aquí viene la parte que me encanta y lo que a todos nos va a encantar, y me quiero ir ya rapidísimo con esto. La cueva fue un lugar de preparación para David. Allí desarrolló su carácter, su confianza en Dios y su liderazgo. Vuelvo a repetir, antes de entrar a la cueva, David ya conocía al Señor. David ya hablaba con el Señor. David ya le había servido al Señor. Y a todo es sí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? En la cueva, en el lugar de preparación, David aprendió a tener su carácter y su confianza en Dios. Vuelvo a repetir, estamos hablando de aprendizajes. David ya había aprendido a pastorear. David aprendió a luchar contra seres más grandes y más fuertes que él. Derrotó a Goliat en su momento. ¿Cierto? Pero vuelvo a repetir, no había lidiado con las personas. Y mucho menos con las personas difíciles. Ahí David estaba aprendiendo a ser paciente. Mi hermano, había una promesa de que David iba a ser el próximo ¿qué? Rey.
Y entonces, ¿con quién iba a lidiar? Con toda una nación, con todos sus problemas y sacarlos adelante. ¿Creen ustedes que no era necesario que el Señor preparara a su siguiente ungido para que pudiera mantener a su pueblo bien? Además, también estaba aprendiendo a ser misericordioso. Porque pues, Estaba aprendiendo. Tenía ahí al enemigo y no lo mató. Tuvo misericordia de él. No solo una vez, 3 veces. Me encanta porque a veces las películas nos ilustran, ¿no? Dice una película, se me viene a la mente ahorita una película de Thor. Así que muchos van a decir, oh, es una película de Thor. Donde supuestamente su papá Odín de Thor le está diciendo que un gran rey y un verdadero rey nunca va a buscar la guerra ni la pelea, pero siempre va a estar listo. Y lo vemos en una película, pero te lo traes acá y dices, oye, suena bien padre, suena bien chido. Se pidió el que lo escribió. Pero la realidad es que es algo muy cierto. Siempre tenemos que estar preparados para las cosas y no estarlas buscando. Y aquí David estaba aprendiendo justamente a eso. Mis hermanos, vuelvo a repetir, se estaba preparando para ser un gobernante. Un gobernante, un rey. Y un rey conforme a la voluntad de Dios. Nada más y nada menos. Conforme a la voluntad de Dios. Amén. La cueva fue un lugar de preparación, ya quedamos, para aprender su confianza, su carácter y su liderazgo. Las pruebas que enfrentamos, y aquí yo quiero que cada uno tome la porción que le corresponda. Cada uno enfrentamos pruebas que son incómodas y que a menudo nos sirven como un terreno de formación para nuestro propósito. Mi hermano, mi hermana, yo no sé qué Dios tenga preparado para ti en estos días. Yo no sé cuál sea realmente el camino que Dios quiere que tú tomes a su servicio. Pero lo que te haya pasado, yo quiero que lo entiendas. Y me voy a atrever a decir que no lo veas como una maldición. Velo como el inicio de una preparación que Dios tiene para ti. Sea lo que sea, incluso lo que viene a continuación en tu vida es eso. Dios, de alguna manera, siempre llamando nuestra atención para decirte, es momento, te necesito y te voy a empezar a preparar. Amén. La cueva de David nos enseña sobre confiar en Dios primeramente. Primeramente, antes que ir a pedir el consejo, vuelvo a repetir, de cualquiera, primero buscar a Dios. Ya sabemos que si algo viene es porque Dios está preparando algo y entonces, más que ir a pedirle un consejo o una explicación es, ¿qué pasó si Dios estamos aquí? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Para que Dios nos ponga en contexto de lo que va a empezar a pasar. Amén. Amén. La paciencia, el liderazgo, lo compasivo y la formación personal en tiempos de prueba es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros Dios está obrando en nosotros. ¿A través de quién? De nosotros mismos. Ocupa por lo regular mensajeros, para incluso de no creyentes o digámoslo inconversos, para mandarte un mensaje. Pero cuando Dios va a empezar a operar, no lo va a hacer a través de nadie, sino de nosotros mismos. Mis hermanos, cuando tú sientas que tienes todo bajo control o completamente controlado y en tus manos y empiezas a ver que todo se dispara y se cae, es porque Dios te está empezando a querer mostrar algo que no tenemos en cuenta, que no hemos aprendido, y entonces viene la provisión. ¿A cuántos de nosotros no nos faltará humildad para entender las disposiciones de nuestro Señor? ¿A cuántos no nos faltará deshacernos de ideas y de telarañas, quitarlas, para que empiece a entrar el conocimiento verdadero por parte de Dios?
¿A cuántos de nosotros no nos faltará realmente la humildad para entender que aunque una persona se dirija a mí con groserías y con faltas de respeto, de aquí para allá recibirá perdón, recibirá aceptación y recibirá amor? Recordemos que hay un versículo que dice, ama a tus enemigos. Amén. Aún a pesar de aquel que atenta y levanta el arma sobre ti, a él ámalo y bendícelo, dice la palabra. Cuesta mucho trabajo, pero hay una razón por la cual Dios hace eso. Hermano, pero no es nada fácil y se nos complica y es muy difícil, sí. La única fortaleza, pero la más importante que vamos a encontrar es bajo las alas de Dios. Salmo 57. Bajo el abrigo del Señor. Amén. Bien, yo espero que, como Hermanito, siempre, es que no anoté el punto 2 ni el punto 4. te los dicto de corridito los puntos. Punto número 1, el refugio en Dios en tiempos de dificultad. Punto número 2, la importancia de la comunión en tiempos de crisis. Punto número 3, el respeto hacia la voluntad de Dios. Punto número 4, el liderazgo humilde y compasivo. Y lo más, creo yo que todo es importante, pero el que a mí me resuena, me retumba y el que me hace eco, el punto número 5, la formación en tiempos de crisis. Amén. Gracias. Gracias a Dios porque de alguna manera Él sigue tocando el corazón de cada uno de ustedes. Sí, usarlo a un servidor como portavoz para poder seguir compartiendo lo que Dios de alguna manera nos va mostrando. Yo no digo que a contagotas, sino todo lo contrario. Yo creo firmemente que el Señor nos va mostrando conforme estamos listos para ir aprendiendo. Y le doy gracias a Dios de que no usa cuestiones violentas para llamar nuestra atención. Y es una de las cosas por las cuales tenemos que estar muy agradecidos. Porque hasta ahorita nuestro Dios ha sido tolerante con esta iglesia, porque Dios ha sido compasivo con esta iglesia y nos trata con mucho amor y con mucha paciencia. Amén. Amén. Bien, pues Dios los bendiga y estamos terminando con este servicio. No sin antes